haber escuchado unas palabras que por lo menos nos dejan tranquilos de que sabéis hacia dónde camina o hacia dónde no debe caminar el futuro de Cataluña. Bueno, eta ailegatu da momentua zuen parte hartzea zera bideratzeko. Beraz, nahi duenak mesedez esku altza dezala eta... Bai. Comenta Marta a ver si quiere que conteste las preguntas formuladas. Supongo que irán saliendo al margen. Si no, sobre la marcha, en algún receso iremos... A ver, Koldo. Buenas noches, Koldo Mezqueta. A ver, al finalizar la exposición política, digamos, antes de entrar en la económica, yo creo que has dicho exactamente esto es lo que vamos a hacer porque esto es democracia en relación con las sentencias o decisiones de la Corte Internacional. Hombre, yo creo que el problema grave, algunos tenemos muchas canas y ya sabemos cómo suelen ser las cosas, es la comprensión que cada uno tiene del concepto de democracia. Y la comprensión de democracia que tiene, en este caso, el otro lado, el que está enfrente, pues ya la conocemos, ya la conocemos, ¿no? Y podemos prever por dónde van a ir las cosas. Incluso en el ámbito internacional no le van a faltar amigos que les den ciertas razones a sus interpretaciones. Y después de esa reflexión, la pregunta es, ¿y después de todo eso, qué? Empiezo reforzando la reflexión porque lo vivimos cada día ahora en Cataluña y en el Parlament de Cataluña. Y así complemento parte del relato porque no sé si os llega todo, pero después de aprobar la primera declaración de soberanía, que lo que decía es el pueblo de Cataluña es soberano para decidir su futuro político democráticamente, pues el Partido Socialista de Cataluña, que yo creo que se precipitó inicialmente y votó en contra de esta declaración, porque dijo que esta declaración se resumía en una palabra que era independencia, y la palabra que resumía la declaración de soberanía era democracia, no era independencia, porque allí cabían todas las opciones políticas, pues entonces quiso arreglarlo presentando ellos también, primero en Madrid, no, esto sí que supongo que lo visteis porque fue un tema ya de Estado español, una resolución propia que solo decía que instamos al gobierno de Cataluña que negocie con el gobierno español para que Cataluña pueda hacer una consulta para decidir su futuro. No decía qué futuro, no decía si el futuro político, ambiental, industrial, económico, financiero, su futuro. Esto que ellos decían que era diálogo, pues lo llevaron también en el Parlamento de Cataluña y ¿qué hicimos todos? Votar a favor, porque nosotros votaremos tantas veces como haga falta a favor del diálogo y a favor de la negociación, y la otra cosa es que se dé o no se dé. Lo que haremos es democracia. ¿Y por qué hago estas reflexiones? Porque cuando nosotros salimos allí en el Parlamento y explicamos qué entendemos por democracia y explicamos que entendemos que el pueblo de Cataluña es soberano para ejercer su democracia, lo que se nos responde en el mismo Parlamento de Cataluña es que nuestra democracia está sometida a la legislación española. Nuestra democracia está sometida a la Constitución española. Nuestra democracia está sometida a la autorización del gobierno español. Es decir, que tenemos que pedir permiso para ejercer la democracia, que tenemos que reformar 1000 leyes para hacer una consulta o un referéndum. De acuerdo. La democracia, nosotros contestamos siempre, la democracia que está secuestrada, gracias. La democracia que está secuestrada por las normas no es democracia.
la democracia que está secuestrada por las normas es que vive en un régimen de dictadura, porque son unas normas que evidentemente no permiten ser reformadas por vía democrática. ¿Sí? Lo que dice el dictamen de la Corte Internacional de 22 de julio del 2010 es que la única manera de superar los marcos legales vigentes en un Estado es mediante la democracia. Y esto es lo que vamos a hacer, mediante la democracia, que no nos vendrá dada ni permitida, si conviene nos la cogeremos, mediante la democracia superaremos los marcos legales existentes. La democracia es la única fórmula para superar la Constitución española. Entonces el debate, aquí hay muchos debates, porque después hay los articulistas españoles que ya entran en este debate y dicen, vale, yo soy democrático, soy demócrata y por lo tanto ya entiendo que la democracia está por encima de las leyes, ¿sí? Porque son la democracia reforma las leyes, ¿no? Es un sistema democrático. En Cataluña hay gente que no lo entiende esto, pero bueno. Entonces entran en el debate y después ya en este debate añaden cuestiones que también se tienen que responder. Vale, pero la democracia deberá ser en todo el marco del Estado español y por lo tanto en este referéndum votaremos todos los españoles. Pues no. ¿Por qué no? Porque el derecho a decidir, el principio democrático universal, que no está regulado aún en nuestros días en ningún tratado internacional, en ninguna norma, pero que no está prohibido y que deriva del derecho a la autodeterminación, es un principio democrático que pueden ejercer los pueblos que tienen conciencia de nación, los pueblos que quieren autodeterminarse de una situación política existente. Hago la pregunta más fácil, os hago una pregunta. ¿Quién ejercía la democracia en los procesos de autodeterminación? ¿Las colonias más las metrópolis? ¿Votaban todos o votaban los colones? ¿Dónde se ejercía la democracia? ¿Quién tenía derecho a convocar y hacer un proceso democrático? Las colonias. Es el mismo derecho evolucionado a nuestros días, el mismo actualizado en nuestros días. En derecho internacional se dice que existe una juridificación de este derecho a la autodeterminación evolucionado y puesto en vigor a nuestros días, que algún día algún tratado recogerá. El derecho internacional, la principal fuente de este derecho internacional es la costumbre. Las costumbres en derecho internacional cristalizan en normas. Estamos viviendo este proceso. Y hay muchos politólogos y muchos juristas de título internacional que ya hablan de la cuarta oleada, de la cuarta oleada de surgimiento de nuevos estados. La cuarta quiere decir que antes ha habido tres. Las podemos repasar muy rápidamente. Después de la Primera Guerra Mundial, surgimiento de nuevos estados. Después podemos decir, los procesos de descolonización del derecho a la autodeterminación. Segunda. Los procesos de la desintegración de la Unión Soviética y de la Gran Yugoslavia. Tercera oleada. Las repúblicas bálticas y las repúblicas del Este. Muy bien. Y la cuarta. Muchos de estos politólogos que han estudiado todas estas oleadas de surgimiento de nuevos estados dicen que el mundo está viviendo la cuarta. ¿Y qué países incluyen en esta cuarta oleada de surgimiento de nuevos estados? Quebec, Escocia, Flandes, Groenlandia, Cataluña y el País Vasco. El orden no determina, no altera las velocidades ni la determinación. Estamos ahí y es evidente que cada parte juega su rol y el gobierno del Estado y sus instituciones pues juegan el rol de obstaculizar, de negar el proceso y de hecho hace muchos años que trabajan en este sentido.
Y por ello, el gobierno español envió una letrada, una señora letrada del Estado, en todo el proceso de impugnación de la independencia de Kosovo ante la Corte Internacional. Y allí había dos abogados que lo que hacían era impugnar la independencia de Kosovo, el de Serbia y el letrado español, una señorita. Y tú lees todo el proceso y te das cuenta que lo que hacen es intentar negar que en derecho internacional existe, se está juridificando este derecho a decidir fundamentado en el principio democrático universal y que aún no está cristalizado en ninguna norma ni recogida en ninguna norma, pero que las mismas sentencias de la Corte Internacional dicen que no por el hecho de estar regulado significa que esté prohibido. ¿He respondido más o menos? Sí, ¿no? En Cataluña existen algunos trabajos que podéis buscar que son muy interesantes, que siguen toda esta nueva línea jurídica. Existe algún politólogo que hace mucho tiempo que lo está defendiendo, como se dice Jaume López, y que tiene un trabajo que podéis encontrar en inglés y me parece que también está traducido al castellano en internet, que se llama Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Y explica pues, todo este proceso de actualización del derecho a la autodeterminación. En fin, tenemos, bueno, no sé, nosotros ahora en Cataluña yo creo que tenemos pequeños tesoros que debemos cuidar muchísimo. Y tenemos un colectivo que se llama Col·lectiu Wilson, que también podéis consultar su página web, que está en muchos idiomas, que es un colectivo de doctores, académicos que trabajan fuera de Cataluña, que son politólogos, son juristas, son economistas, que lo que hacen también es defender toda esta vía y lo hacen desde sus respectivas cátedras a nivel internacional, ¿no? Y lo están divulgando, lo están dando a conocer a nivel internacional. Hay uno de ellos que se llama Carles Boix, que es politólogo, me parece que de Princeton, que tiene una presentación también en esta página web que también explica todo este proceso del principio democrático, del principio universal democrático. Y es evidente que nosotros vivimos en un sistema legalista de normas. El Estado español, ¿no?, tiene un sistema jurídico basado en las normas y en la reglamentación eterna, ¿no? Primero la ley, después el reglamento, después el decreto, después la orden ministerial, y después entran la normativa de las comunidades autónomas y después de los ayuntamientos. Esto es nuestro sistema y como es un sistema absolutamente legalista, nosotros iniciamos un proceso viviendo en este sistema y por eso nuestra obstinación en agotar en todo este proceso de Cataluña, agotar todas las vías internas, todas las vías legales y agotar todas las normas posibles. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional nos lo pedirá. ¿Ustedes han hecho algún esfuerzo para, antes de salir aquí a la comunidad internacional alegando el principio democrático universal, de entenderse con el Estado español? Sí, pues mire, hemos dialogado, se nos ha negado el diálogo, tenemos leyes, se nos han impugnado, hemos intentado... Y esto es lo que estamos haciendo durante todo este 2013. Bai, beste galdera bat hemetik. Hola Marta, buena tarde. Hablabas de que efectivamente se ha producido una movilización social en Cataluña, movilización que ha causado bastante envidia en Euskal Herria, envidia sana. Y bueno, hacías muchas referencias a esa movilización y también sabemos, porque nos has transmitido tú y porque en cierta manera sí que nos llega aquí, la situación de ahogo económico a la que están sometiendo a vuestro país. Entonces, como yo entiendo que la apuesta de Esquerra y de CiU es seria, es de avanzar, y también sabemos que parte de esa movilización social o de ese estallido social, en esta última fase por lo menos, se ha debido a la sensación de ahogo económico, la pregunta es la siguiente: ¿tenéis o habéis realizado algún tipo de previsión en el sentido de que se intente desactivar esta movilización social por parte de España, bien sea por parte del Gobierno del PP o bien por
parte del PSOE con planes como esta promesa federalista que anda por ahí dando vueltas, que podría suponer, entre otras cosas, algún tipo de oferta en clave de competencias fiscales? No sé si van por ahí, quizá no vayan, pero bueno, podría ser una estrategia para intentar desactivar ese estallido social del que hablaba. ¿Tenéis algún tipo de plan de choque, algún tipo de plan de, pues, para contraatacar contra ese tipo de estrategias? Yo creo que antes también lo preguntaba Fermín, ¿no? Es un camino de no retorno. Yo creo que la situación habla por sí mismo. Es decir, si alguien viene en Cataluña ahora y ofrece un pacto fiscal, es que no lo van a quemar porque estamos en el siglo XXI. Pero es claro, ¿cómo alguien puede ofrecer un pacto fiscal a Cataluña que empiece pagando todo lo que nos debe, ¿no? Es que es un escándalo, es un escándalo. Además, hay otra distinción respecto al País Vasco que nosotros también tenemos allí, es que no podemos ir a buscar financiación internacional, lo tenemos prohibido. Y cuando lo hemos intentado, sin explicarlo a nadie, y hemos ido, el gobierno explica que ha ido a ver algún banco alemán, lo primero que hacen es coger el teléfono y llamar al Banco de España o el Ministerio y dicen, Cataluña, no, Cataluña la estamos matando, ¿no? Aquí no hay colaboración posible. Es imposible, estamos absolutamente atrapados. Tampoco he dicho que el Govern de la Generalitat no recauda nada, recauda muy poquísimo, no recauda prácticamente nada, no tiene liquidez, no tiene tesorería, no tiene ni un euro en los cajones. No tiene dinero. El dinero lo tenemos en función de las transferencias que nos haga el gobierno español. Estamos absolutamente a sus manos. Si un mes no llega la transferencia para pagar las nóminas, pues mirad, los 2 años anteriores el gobierno intentaba hacer pólizas puente con alguna entidad financiera. Eso sí, pagando después una carga financiera brutal que es en estos presupuestos, si se acaban haciendo, será la tercera partida de gasto más grande del Govern de la Generalitat, ¿no? Pero es que ahora ya no tiene capacidad el Govern de la Generalitat de ir a ninguna entidad financiera a pedir una póliza que haga de puente entre lo que no transfiere el gobierno español, que son nuestros dineros, los que generamos en nuestro país, cuando todos los ciudadanos se van a trabajar y los que tienen suerte de trabajar aún y con su nómina pagan el IRPF. Sí, pues esto pasa. ¿Y sabéis qué estamos intentando explicar a nuestro país? Que hagamos los presupuestos que hagamos, no significa nada, porque como el gobierno de la Generalitat no recauda y no tiene un euro en sus cajones, si el gobierno del Estado no decide hacer transferencias, pues no tenemos ni presupuesto, ni liquidez, ni nada de nada. O si aprobamos un presupuesto con un objetivo de déficit que nos parezca, porque nos parece que es el justo, en definitiva, es el gobierno español, a través de sus transferencias, que va a determinar nuestro presupuesto. Entonces, que alguien me responda por qué los catalanes debemos estar peleándonos acerca de una aprobación de presupuestos en el Parlament de Cataluña que, en definitiva, ni decidimos, ni tenemos capacidad de aplicar, no tiene ningún sentido. Y en Esquerra Republicana estos días hemos sufrido muchísimo, porque encima hay una cierta opinión pública organizada. Y ahí sí que ahí sí que están organizados. Ahí sí que nos machacan por decir que somos unos irresponsables porque no vamos a dar soporte al gobierno para hacer unos presupuestos. Pues claro que no. Si los presupuestos no los hace el gobierno de Cataluña, si los va a hacer el gobierno del Estado español. Y ahí sí que nos manipulan. Ahí sí que hay un intento brutal de manipulación. Porque generar discrepancias entre Convergència i Unió y Esquerra Republicana es cargarse el proceso. Y cada día nos tenemos nosotros que reprogramar
porque de provocaciones hay un montón y a veces te dan ganas de decir, hombre, ya está bien de toda la responsabilidad de Esquerra Republicana, de que Convergencia y Unió y Esquerra Republicana no estamos siempre al 100% de acuerdo de las decisiones que tenemos que tomar o que toma gobierno y que después Esquerra no está de acuerdo. Y es difícil el pacto. Es un pacto que se va gestando cada día, con mucha paciencia y que tenemos muchos manipuladores y muchas interferencias aquí en medio y mucho ruido que lo que quiere es cargarse el proceso. Y cada día nos tenemos que reprogramar. Tranquilidad. La gente que ahora quiere hacer temblar el acuerdo de estabilidad entre Convergencia y Unió y Esquerra Republicana se quiere cargar el proceso. Y antes también me pedía Fermí, ¿qué pasa con estas declaraciones y contradeclaraciones del mismo gobierno? Bueno, en fin, podríamos decir que Esquerra Republicana, todos los dirigentes, como mínimo parlo por la dirección nacional, lo tiene clarísimo y a veces tenemos dudas unos y otros, pero nos ayudamos a superarlas. Convergencia y Unió no está tan clara la cosa, aún tienen, bueno, es una federación de dos partidos y los dos partidos no se han declarado soberanistas de golpe a la una, ¿no?, por así decirlo, pero cuidado porque muchas de estas declaraciones de Convergencia y Unió son interesadas para cargarse el proceso. Y aquí, quien lo tiene claro es el president de la Generalitat y es con quien nosotros confiamos y es el que ha puesto su firma, ¿no?, su signatura en un pacto para hacer una consulta y ya está. Y después ponías también no sé si nos intentan desactivar, decías. Yo creo que no, sí que hay algunas actuaciones para manipular y desactivar la movilización ciudadana, pero yo entiendo que el contexto ciudadano es tan difícil que garantiza que esto no tenga marcha atrás ni que sea susceptible de maniobras de desactivación ni manipulación. Sí que puedo ver que hay más manipulación y desactivación pues, entre la relación política entre los grupos y aquí sí que a veces dices, bueno, no nos pongamos nerviosos porque aquí hay una voluntad clara de hacer fracasar el proceso. Y ya que hablabas de movilización ciudadana, y termino, porque no lo he hecho en mi exposición y me parece absolutamente injusto, que no os diga que el principal protagonista de todo este proceso son los ciudadanos y es la gente y es la buena organización que tienen, sobre todo en una organización reciente, nueva, que ha nacido por ello, que es la Asamblea Nacional Catalana. Supongo que habéis oído hablar de ellos. Una organización que en menos de ahora ya en un año aproximadamente, pues tiene unos 10.000 afiliados y que está trabajando en asambleas territoriales, en pueblecitos y ciudades y en fin, y organizó la manifestación del 11 de septiembre. Ha organizado varios eventos para este 11 de septiembre. Si no hemos hecho la consulta antes, porque no sé cómo va a terminar todo el escenario presupuestario, pues ha organizado una gran cadena humana que va a recorrer todo el contorno de Cataluña y bueno, que también es un reto copiado, no es originario, porque en las repúblicas bálticas esto se hizo muchísimas veces y tuvo un impacto importante a nivel de la Unión Europea. Por lo tanto, bueno, se importa un poco esta experiencia y se quiere hacer lo mismo. Y también ahora en mes de junio, esta semana acababan de organizar también un posible evento que también, ya está bien que antes de verano tengamos otra movilización social. Y después también hablaros de la Asociación de Municipios por la Independencia, que es otra entidad que ha nacido en este año aproximadamente, que ahora agrupa unos 700 ayuntamientos y que están todos trabajando por la independencia
y seguramente la semana que viene, o entre esta semana y la que viene, veréis una de las primeras actuaciones de esta Asociación de Municipios por la Independencia, que es la vía de la insumisión fiscal. Ayuntamientos que empezarán a pagar todos sus tributos a la Generalitat de Cataluña, a la Agencia Tributaria Catalana, en lugar de la Agencia Tributaria Española. ¿Por qué? Porque están hartos, están cansados y, en fin. A ver, John. Sí, no, te quería preguntar si esta movilización que hubo en la Diada, si ves que se mantiene o la gente se ha ido un poco cansando, porque me imagino que será vuestro principal apoyo para pelear en estas cosas. Y luego, ¿cómo ves tú el futuro de la actitud que puede tener el Partido Socialista Catalán y qué papel puede tener en todo este desarrollo? Vale. Esta movilización ciudadana yo creo que va a continuar y que irá ganando adeptos y irá incrementando a medida que no vayamos saliendo de la crisis y que no podamos ayudar a nuestros ciudadanos. En la medida que el escenario presupuestario comporte más recortes y la situación sea aún más grave a nivel social, pues la movilización ciudadana crecerá y se precipitará. Es que no queda alternativa. La situación es absolutamente dramática, pero dramática. Es cierto que nosotros entendíamos que en un proceso de estas características también desde un punto de vista institucional debíamos garantizar esta participación ciudadana, no la movilización, pero sí la participación ciudadana en el proceso. Y una cosa que no os he explicado de este pacto en Convergencia, pero que sale también en conversaciones con Iniciativa per Catalunya y con la CUP, es una cosa que, si todo va bien, inauguraremos a finales del mes de abril. Es un pacto nacional a favor del derecho a decidir, que será un gran espacio de participación ciudadana al que invitaremos a todas las entidades, asociaciones, fundaciones culturales, deportivas, cívicas, musicales de nuestro país, todas aquellas agrupaciones de ciudadanos que tengan ganas de participar en todo este proceso. Les vamos a dar un gran espacio de implicación y de participación. Aquí también esperamos a sindicatos y, por lo tanto, esperamos generar también el debate sobre el derecho a decidir dentro de los propios sindicatos. Hay quienes ya lo harán esta semana porque tienen congreso. Veremos cómo responden otros sindicatos. Esperamos también a todos los grupos parlamentarios que están a favor del derecho a decidir. Y aquí, en parte, un poco el papel del PSC. En el PSC entendemos y lo comprendemos y lo compartimos, que ellos solo nos acompañan a un primer estadio de este proceso, que es el de defender la democracia. Y esto es tan importante que debemos hacer todo lo que haga falta porque estén en este primer estadio. Una vez tengamos cómo hacer la consulta y tengamos definido la consulta, el referéndum o el hecho de que los ciudadanos puedan decidir, después ya abriremos el debate de cuál es la opción política la cual debemos someter a consideración de los ciudadanos, ¿sí? Pero en este primer estadio en el que queremos determinar cómo se ejerce la democracia en Cataluña, queremos incluir al PSC. Y en este pacto nacional a favor del derecho a decidir, en el que esperamos a todo el país, incluso las casas regionales de no sé qué también estarán, y algunas se han interesado para participar en este proceso, esperamos al PSC, y esperamos a sindicatos de obediencia español, porque esperamos a todo el mundo. Veremos, ahora está en debate, tienen el debate evidentemente legítimo interno, y la semana que viene, a finales de abril, este Pacto Nacional a favor del derecho a decidir se tiene que inaugurar de alguna manera y, en fin, no sé si estarán, pero trabajaremos porque estén. Aquí esperamos a 700, 800
entidades en nuestro país. Esperamos que esto sea un poco el cojín social con que acompañar al presidente de la Generalitat de Cataluña a Madrid a pedir la consulta. Porque el proceso lo entendemos de país, no puede ser de otra forma. Y porque ya hay un montón de entidades que no son entidades nacionales ni trabajan por el proceso, que nos piden formar parte de todo esto. Tampoco os he explicado que esto es un espacio de participación ciudadana que generaremos y que liderará el Gobierno, el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, pero que también hemos constituido y ha celebrado ya una reunión, un Consejo Asesor de Gobierno por la Transición Nacional. Y aquí hay expertos, hay catedráticos, hay gente con un reconocimiento profesional que asesorará al Gobierno de la Generalitat a generar, a crear todas aquellas estructuras que debemos tener preparadas por si en la consulta eventualmente gana el sí. Porque si gana el sí, es responsabilidad de un gobierno asumir la transición nacional y por lo tanto tener preparada la agencia tributaria, que no tenemos, tener preparada pues, en qué situación crítica se encuentran nuestras infraestructuras y cómo debemos garantizar el agua, la luz y la energía, preparar, en fin, la negociación de activos y pasivos con el gobierno del Estado español, todo esto. Bederatzietan sarratu behar dugula gela, ez dakit, besterik ez badago, honekin bukatuko ginateke. Dic, Marta, que acabem en principi, si no hi ha més preguntes. A mi em queda una pregunta que m'havies fet. Opa, Jon. Arratsaldeon, buena tarde. Bueno, yo creo que lo has comentado y probablemente el ámbito internacional tiene una importancia muy grande, ¿no?, en esta situación. ¿Qué tipo de contactos habéis tenido? Que imagino que habrán sido muchos, muy extensos. No sé hasta qué punto oficiales o no. ¿Cómo os han recibido? Y luego, ¿cómo ven la posición, me imagino que con preocupación sobre todo, del Estado español? Vale, contestaré esto, las relaciones internacionales especialmente en este proceso y respecto a la realidad de los países catalans, que también antes me la hacía Fermí, que es una pregunta muy idónea. Respecto a las complicidades internacionales que debemos trabajar y que deben acompañar este proceso y al final convertirse en un reconocimiento a un Estado independiente, pues también lo estamos trabajando y es, de hecho, una de las claves del éxito de todo este procedimiento. Tampoco tengo conocimiento de hasta dónde hemos llegado ni dónde somos, y es una agenda que tiene muchas dificultades porque en cualquier momento que hacemos un movimiento, pues al mismo momento, en sentido contrario, está hecho por parte del Gobierno español. Entonces, lo que sí que puedo explicar es que, como es un aspecto fundamental para el éxito de todo este proceso, lo que pedimos al Gobierno es que invirtiera recursos humanos, muchísimos, y también de planificación en todo este proceso de internacionalización de la causa, que no del conflicto, que nos dicen muchas veces hay que internacionalizar el conflicto. No, nosotros a nivel internacional lo que vamos a internacionalizar es una causa que creemos justa. Y aquí hemos convertido, el Gobierno ha convertido un antiguo patronato que tiene fondos públicos, que se llamaba Patronat Català al Món, lo ha convertido en una estructura que se llama Diplocat, que más o menos, ¿no?, el nombre ya designa su función, y esta estructura con gente preparada que ya tenía la propia administración, porque lo que no puede hacer el Gobierno es contratar gente nueva, por lo tanto estamos haciéndolo con mucha buena voluntad de muchos profesionales, que, convencidos que esta es la alternativa que debe tener nuestro país, pues está haciendo las funciones de diplomacia pública catalana, en el sentido de explicar el proceso y también buscar las complicidades, y al mismo tiempo recibir también formación para un futuro cuerpo diplomático catalán. O
sea, en este sentido, nosotros nos sentimos muy satisfechos con el pacto firmado por Convergencia y Unió, porque en la anterior legislatura considerábamos que todo el espacio internacional de gobierno había sido llevado, o sea, no se había trabajado bien. Incluso habíamos denunciado públicamente que algunos representantes del gobierno, por ejemplo, el que estaba en Bruselas, que era un exdiplomático español que se llamaba Juan Prat, pues sabíamos por muy buenas fuentes que en fin, cuando recibía visitas internacionales decía que Cataluña era una comunidad autónoma sin ninguna aspiración a seguir siendo una comunidad autónoma sometida al gobierno español, ¿no? Por decirlo de una manera. Y aquí ha habido un cambio, hay una persona muy preparada que estaba trabajando en la Comisión Europea y que se creó el proceso y, en fin, ha habido... Bueno, yo creo que vamos bien. Y también te puedo responder que el proceso, que ya ha traspasado fronteras, está generando muy interés en muchos lugares del mundo. Y eso también es positivo. Països catalans. Evidentemente, supongo que conocéis un poco la declaración ideológica de Esquerra Republicana. Para nosotros la nación completa es la nación de los països catalans, no es Cataluña. Cataluña solo es el Principado. Tenemos el País Valencià, las Balears, Cataluña Nord, y esto conforma nuestra realidad nacional. Ahora bien, hemos tenido un debate interno muy intenso que precisamente este sábado lo vamos a terminar en forma de conferencia también en Barcelona, de que lo que no podemos es, ¿cómo lo diría? Lo que tenemos que asumir y admitir es que los distintos territorios de la nación catalana no van a la misma velocidad en un proceso de estas características. Y lo que no podemos hacer es sacrificar el proceso del Principado de Cataluña en la situación en que está para esperar a la resta de territorios. Tampoco el contexto ni las mayorías sociales son los mismos en el resto de los territorios. Entonces, nosotros entendemos que el hecho de que Cataluña, el Principado, empiece este proceso y termine teniendo un Estado independiente es una oportunidad incluso para poder trabajar después con las estructuras de Estado correspondientes para recuperar esta nación que no podemos entender sino completa con todos los territorios dels països catalans, ¿no? Y en esto estamos encontrando las fórmulas, estudiando algunos casos a nivel internacional que también están viviendo estas realidades y también explorando vías de futuro en este sentido. Eskerrik asko. Zuen zera azalpen luzea, bezain zera argia eta sakona. Gracias. Seguruenik berriro ere izango dugula, gaia zorionez, zoritzarrez ez dela hemen bukatzen. Gràcies, Marta. I només podem dir que endavant i en el camí segur que ens trobarem. Gràcies.